Nuestro invitado de hoy es licenciado en Relaciones Industriales, egresado de la Universidad de Guanajuato. Cuenta con 2 maestrías, una en Ciencias Sociales y otra en Administración de Negocios. Durante gran parte de su vida profesional se dedicó a la docencia, siendo catedrático de la Universidad de Guanajuato, de la cual llegó a ser rector. Asimismo, ha tenido varios cargos dentro de diversos organismos e instituciones universitarias. En el año 1999 se afilió al Partido Acción Nacional y en el año 2000 fue electo candidato del PAN a gobernador de Guanajuato. Al terminar su mandato como gobernador, fue designado director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Posteriormente fue electo senador de la República por el estado de Guanajuato y en el Senado presidió la Comisión de Educación y participó en las comisiones de Ciencia y Tecnología, así como de Relaciones Exteriores. Actualmente es diputado federal por el 4º distrito del estado de Guanajuato. Hoy con nosotros, Juan Carlos Romero Hicks. Querido Juan Carlos Romero Hicks, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Con el gusto de saludarte a ti y que la audiencia pueda interactuar eventualmente con nosotros. Estamos en un gran momento de inflexión en México y hay que caminar, caminar y caminar sin claudicar. Querido Juan Carlos, has sido un hombre que le ha dedicado buen tiempo de su vida a la política. Lo has hecho también en la academia. Dedicaste parte de tu tiempo anterior a ser rector de la Universidad de Guanajuato. Yo creo, sin lugar a dudas, algo que marcó de manera decidida y de manera definitiva tu paso por esa universidad fue lograr la autonomía universitaria. ¿Qué recuerdas de aquellas épocas? ¿Qué, qué te trae a la mente? Te acabo de ver que estuviste presente en el arranque de curso escolar de la universidad hace tan solo unos días. Cuéntanos un poco de eso. Soy de Guanajuato, nací en la capital y esta es una ciudad universitaria. Y en el año 1991, Guanajuato tiene una transformación distinta por un interinato de transición que encabeza el ingeniero Carlos Medina Plasencia. En ese momento la universidad no tenía el régimen autonómico y recuerdo muy bien la ocasión porque vino a casa, aquí estamos en casa, a invitarme a ser rector. Carlos Medina fue a casa de cada funcionario para hacer la invitación. Y de lo primero que conversamos fue de la necesidad de construir la autonomía, es decir, que la universidad pueda gobernarse a sí misma, tomar sus propias decisiones en un marco de colaboración con la sociedad y con el gobierno. Y así empezamos el rectorado el 27 de septiembre de 1991 y fuimos construyendo y finalmente se logró en mayo de 1993 la autonomía y a partir de eso siempre se habla de un antes y un después. Esta universidad es maravillosa. Se fundó en 1732. En unas semanas más, el 1 de octubre, cumple 290 años de su fundación. Y fue la Compañía de Jesús, ahora tan visible por las tragedias, quien en voz de ellos mismos, por amor a los desheredados, fundó la Universidad de Guanajuato y hoy es el proyecto cultural y académico más importante de la entidad. ¿Qué es lo que provoca, Juan Carlos, que años más tarde te afiliaras al Partido Acción Nacional? Había, para los que nos están viendo, hago un poquito de antecedente, efectivamente el interinato de Carlos Medina Plasencia como gobernador de Guanajuato, luego la sucesión del gobernador Vicente Fox, tú en una universidad ya con rostro autónomo, desplegando una nueva etapa de esa universidad. ¿Qué te motiva? ¿Quién te invita a afiliarte al PAN y tan solo en un año lograr ser candidato a gobernador de Guanajuato y ser gobernador de Guanajuato? El estar en la universidad nos dio una enorme visibilidad con todos los actores públicos y cuando fui nombrado, el nombramiento estaba abierto. Al definirse la autonomía a partir de 1993 quedaron marcados periodos de 4 años y se estableció que el
rector en funciones, concluiría el mandato de 4 años y se nos llevó a 1995. En el año 95 llega el nuevo gobernador, Vicente Fox Quesada, producto de una elección extraordinaria, y se convoca al cambio de periodo y pues por razones de estar en la visibilidad y haber sido uno de los gestores más visibles de la autonomía, la universidad me ratifica para un mandato de 4 años, del 95 al 99. Y tú vivías en Guanajuato, lo recuerdas muy bien, porque ya se platicaba de la posible candidatura del gobernador Fox. El 6 de julio del 97, en la elección intermedia del presidente Cedillo, ocurrieron cosas muy importantes. Ese día, Vicente Fox anunció que iba por la presidencia de la República. Nadie lo había dicho 3 años atrás. También ese día se aprobó por primera ocasión el PREP, el programa de estados electorales preliminares. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ganó la Ciudad de México una elección abierta por primera ocasión. Se dieron las primeras alternancias de Nuevo León y de Querétaro con Fernando Canales e Ignacio Loyola, y ningún partido político logró la mayoría en San Lázaro. Todo eso ocurrió el 6 de julio. En ese momento yo era consejero del IFE, Instituto Federal Electoral, en la Junta Local, 15 distritos. Nunca me imaginé que mi nombre estaría en otro momento en 4 boletas electorales para gobernador, senador y 2 veces diputado federal. Y así las cosas, sabíamos, tú lo viviste intensamente en Guanajuato, que en algún momento habría alguna sustitución. Y en esa sustitución se sabía que el señor gobernador Fox pediría licencia Licencia. y ningún partido político tenía mayoría para la definición. El Congreso de Guanajuato tiene 36 legisladores, el PAN tenía 16, el PRI tenía 12, el PRD tenía 5. Entonces empezaron a buscar a diferentes personas de la sociedad para poder eventualmente cubrir la sustitución. Fui una de las personas consultadas y estando en la universidad comenté que era un servidor público, estaría abierto, y así las cosas. Panistas se me acercaron para hacerme una invitación y decirme, ¿por qué si estás dispuesto no piensas mejor en un periodo de 6 años en un lugar de una sustitución eventual de 13 meses? Y así fue como acepté una invitación para apuntarme, prepararme en una precampaña que duró 13 meses, larguísima, cuya convención fue el 30 de enero del 2000 en Irapuato. Tú ahí Perdón, estuviste. perfecto. Un día larguísimo, terminamos hasta las 2 de la mañana del día Complicado. siguiente con una primera y una segunda vuelta, y entonces tuve que tomar una decisión muy, muy difícil: retirarme de la Universidad de Guanajuato, que era mi vida hasta ese momento, porque no podía exponer a la universidad a un proceso de un proyecto personal y menos a características partidarias externas y eventualmente una elección. Y así es como acepté. Y entonces el 17 de febrero del 99 renuncié al rectorado y emprendí una campaña muy larga de visitar los 46 municipios, los comités directivos municipales, a tocar puertas, ventanas, gastar la suela, el sudor y la saliva para merecer la nominación, que finalmente fue el 30 de enero del 2000. Así fue ese proceso. A ver, hay un tema que a mí me agrada mucho. Llegas a la gubernatura, esa gubernatura que Carlos Medina Plasencia había puesto un cimiento importante, Vicente Fox había hecho un gran trabajo, te dejaba unas grandes botas ahí para su sucesor, tú supiste tomarlas, hacer tu propio sello, hacer tu propio estilo de gobierno, pero ¿en qué basas el éxito de ese Guanajuato que te toca construir, que hoy en día es parte de ese gran bajío, que hoy en día es parte de la industria automotriz a nivel mundial y que se distingue por otras muchas acciones, por su calidad de vida, por su infraestructura, por su número de empleos, por su paz social? Guanajuato, yo no recuerdo huelgas laborales, al menos no lo recuerdo, puedo estar equivocado, no lo recuerdo. Los últimos 30 años estoy hablando. Hace unos días veía una foto y lo platicaba con el expresidente Fox hace unos días en su casa, vi una foto que se tomaron los ex gobernadores de Guanajuato.
30 años de historia al menos, de esfuerzo, de lucha. Cuéntame ese Guanajuato, ¿qué te tocó a ti? ¿Cómo narrarías en muy pocos minutos tu aportación hacia ese Guanajuato como gobernador del estado? Estamos hablando del año 2000. En la vida del país, todos recordamos diferentes momentos. La independencia que se origina en Guanajuato, en Dolores Hidalgo el 15 de septiembre, el inicio de la gesta insurgente libertaria, la primera batalla, la Lóndiga de Granitas el 28 de septiembre de 1810, la reforma, la revolución, y no resisto hacer un comentario, ahora se habla de una cuarta. Eso es una soberbia inexplicable, porque es la historia la que consigna los grandes momentos. El momento que estamos viviendo hoy no es uno de esos grandes acontecimientos. Ya la historia lo calificará. Y en periodos recientes del siglo pasado está la elección del 88, el movimiento del 68, la elección intermedia del presidente se dio el 97, donde nadie logra mayoría en las dos cámaras, diputados y el Senado de la República, y el año 2000 que se dio la alternancia. Por primera ocasión, un partido diferente desde 1929 ganaba la presidencia de la República. Entonces, a veces me preguntan cómo comparas ese momento con el actual y destaco cuatro cosas. Primero, en el 2000 había una gran esperanza con cambio, con efervescencia de cambio. Segundo, la inseguridad no era un tema. Tercero, la corrupción en sentido abierto, escandaloso como hoy, tampoco lo era. Y cuarto, no existían las redes sociales. Tú asumiste con gran diligencia y sensibilidad la, la, la conducción de la televisora estatal, Canal 4, que tiene tres misiones: educar, informar y entretener. Lo hiciste muy bien y eso te permitió después hacerlo para llevar al canal del Politécnico a uno de los mejores del planeta. Y eso no lo digo yo, lo dicen los especialistas y los usuarios. Entonces había una gran expectativa. Desde luego que yo no tenía el perfil del gobernador Vicente Fox. Había una serie de grandes cosas por hacer y entonces nosotros trazamos varios retos. Primero, creamos la Secretaría de Desarrollo Social para enfrentar el tema de la pobreza y lo hicimos en paralelo con lo que hizo el gobierno nacional. Segundo, el desarrollo económico sustentable, que ha sido una historia de éxito, de atracción de inversiones desde entonces. Tercero, el tema educativo, que es de donde provengo: educación, ciencia, tecnología, innovación y cultura. Cuarto, el tener Estado de Derecho y la atención a los temas de construcción de paz y de justicia. Y finalmente, un gobierno humanista, sensible, cercano a la población. Eso nos permitió en ese momento recoger los pendientes, que eran muchos, los sueños que algunos se habían cristalizado, otros estaban todavía en construcción. Y puedo comentar que en el 2006, al dejar el mandato, nosotros pudimos dejar un estado con las mejores finanzas públicas del país, evaluado y acreditado internacionalmente, sin deuda, sin inseguridad. Yo no tenía los problemas que ahora tenemos, sin corrupción, sin impunidad, con el mejor sistema estatal de salud pública del país, con un gran sistema de educación superior, ciencia y tecnología, y sobre todo con muchas instituciones. Por ejemplo, a veces nos preguntan, oiga, ¿y por qué Guanajuato tiene éxito en algunas de las tareas de atracción de inversiones? Tú te estás dedicando a este gran proyecto y te felicito del gran Bajío. Y pues es muy fácil regresar a cuáles son las condiciones que son necesarias para estas tareas. Y son variables como las siguientes. Primero, Estado de Derecho. Estado de Derecho y Estado de Derecho. Segundo, un gran sistema de educación. Tercero, un gran sistema de ciencia, tecnología e innovación. Cuatro, un gran sistema de salud. Quinto, gran infraestructura. Y pudimos construir, por ejemplo, el puerto interior, las carreteras, el centro expositor de Irapuato, el Poliforum Cultural de León, el Poliforum de negocios. Sexto, generar estímulos para la inversión. Séptimo, buscar el desarrollo sustentable con atención al medio ambiente. Y finalmente,
el poder lograr un ecosistema y un entorno que promueva estas cosas, que pudieran potenciar la ubicación geográfica de Guanajuato. Recuerdo que cuando estuve en el Senado, el presidente Peña envió una iniciativa para crear zonas económicas especiales, la procesamos, pero esto no cambia por ley. Hay lugares del país en donde, si empezando por lo primero, no hay Estado de Derecho, no hay sistema educativo, no hay sistema de ciencia, no hay sistema de salud, no hay infraestructura, estímulos, esto no va a traer la propia inversión. Y estas características nos permitieron trabajar en su momento con el gobierno nacional y desde luego con los gobiernos municipales, porque a veces se nos olvida la parte municipal, que es donde la persona tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido. Cuando llegué al gobierno del estado todavía había municipios que no habían tenido alternancia de partido. Hoy todos los municipios de Guanajuato ya tuvieron al menos una alternancia. Y eso es parte de una democracia madura en donde entendemos que en democracia nada es para siempre y que lo que entrega el ciudadano es su confianza al emitir su voto. Y la palabra confianza viene a depositar mi fe en una persona. Y eso es importantísimo. Además, el diseño republicano es maravilloso porque se sabe que esto es una vez en la vida. No hay reelección para la gubernatura ni para la presidencia de la República y me parece que es correcto. Entonces, son días largos y años cortos. Y te levantas temprano y las horas pasan, pasan y pasan. En ese momento Guanajuato tenía cerca de 5.2 millones de habitantes, hoy tiene 1 millón más, estamos ya en el límite de los 6.2 millones de habitantes, y estar en una responsabilidad de esa envergadura es un enorme privilegio de servir, porque la persona en la gubernatura lleva la investidura para representar algo maravilloso, que es el trozo del alma de Guanajuato, un lugar de historia, de cultura, de tradición, de instituciones, en donde las personas se levantan temprano, se ven al espejo, quieren hacer lo que Dios les manda, lo que su conciencia les está exigiendo en el momento, y poder tocar el alma, el corazón de una persona es extraordinariamente maravilloso porque uno no es ni el único, ni el mejor, ni el más iluminado. Tiene que ser el primero en amar y servir a los demás. El conocer las necesidades de la población nos transforma. Os recuerdo que al entrar hicimos de inmediato una gira por el noreste de Guanajuato, la parte más desfavorecida, Atarjea, Jichú, Santa Catarina, Victoria, Tierra Blanca, con mayor desarrollo en otros lugares como San José Iturbide y San Luis de la Paz, y llegué a una de las preparatorias y la persona que me dio la bienvenida de apellido Landaverde me, me impresionó mucho. Y yo notaba algo extraño, y luego ya me acerqué y me di cuenta que era invidente. Y entonces le pregunté cuál era su condición y el secretario de salud, que fue extraordinario, el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, que fue extraordinario, hoy es diputado federal por tercera ocasión y que es un gran servidor público, habló con él y nos dimos cuenta que era una cosa menor, una operación que costaba menos de 2,000 pesos para cambiarle la vida a una persona, y a las semanas posteriores me informó el doctor Ramírez Barba que ya estaba bien de salud. Y soy muy austero y no me gustan las fiestas. Y llegó mi cumpleaños. Y me dijo, ¿qué quieres de cumpleaños? Porque la última vez que me había despedido de él, me había dicho, la próxima vez cuando lo salude quiero verlo. Caray. Me conmocionó. Me dijo, quiero verlo. Y entonces cuando me preguntaron, ¿qué quieres de cumpleaños? Le dijo, mi respuesta fue, quiero que nos veamos. Esa es la maravilla de un caso de muchos que todos los días llegaban con nosotros. Entonces, esta oportunidad histórica de estar en un lugar para tratar de influir, para promover el bien ser y bienestar de las personas es maravilloso.
Por eso estos instantes de vida se atrapan en el tiempo para poder darnos cuenta de lo vulnerable que somos y lo afortunado que somos para podernos encontrar en el camino para construir mejores realidades. Esa es parte de la época de la gubernatura. La economía, el presidente Cedillo, y lo reconozco y le tengo una admiración inmensa al presidente Cedillo, nos dejó una economía en ese año creciendo al 7%, había estabilidad. Y además uno tiene que asumirlo con humildad, porque el mundo no empieza cuando llegas a un cargo de esa eh, tarea. Eh, hay, 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 hay décadas, hay instituciones, hay historias de éxito. Y además tiene uno que entender que se gobierna para todos. El gobierno debe ser daltónico. Se gobierna para los que votaron por ti, los que votaron por otro o los que no votaron por persona alguna. Y entender que tratar de lograr la empatía, que es pensar y sentir lo que cada guanajuatense estaba queriendo en ese momento, pues es extraordinario. Eso fue que ingresamos y tú eres parte de nuestro equipo en septiembre del 2000, y ahora que estamos casi a 22 años de distancia, pues nos encontramos personas en la calle, en el barrio, en la colonia, en la comunidad, a quienes pudimos de manera modesta dar un empujoncito para un tema de salud, de educación, de empleo, de carácter jurídico, de vivienda. Es impresionante. Por ejemplo, uno de los programas más exitosos que tuvimos fue el de Mi Casa Diferente, que emprendió el DIF, ¿no? Con mi esposa, que hizo un trabajo maravilloso. Y, y recuerdo la emoción de la dignidad de una persona que había construido su casa, que no se la habíamos regalado, que era su mérito, que incrementaba eh, su, su autoestima. Y cuando uno está en ese momento, por acción, por escucha, por un empujoncito, podemos hacer muchísimas cosas por las personas. Mi secretario de Finanzas, Luis Mario Villavi Maya, que tú lo conoces y que venía de otro partido político del PRI, seguía el mismo modelo del gobernador Fox, que Fox, invitó claro, tu hermano, a un gran priista, claro, José Luis Romero. mi hermano José Luis, que le procesó 5 paquetes de ingresos y egresos, no por mayoría, sino por unanimidad. Me dijo: Juan Carlos, si al, a- al concluir tu mandato, más allá de algunos logros que quieres hacer, le digo, caminar por las calles con tranquilidad, sin que me reclamen. No tengo un reclamo en este momento. Y no soy una persona perfecta, pero siempre hemos cuidado la legalidad. Nadie nos ha acusado de corrupción en la vida, y eso nos ha permitido. Bueno, en otras boletas y presidiendo las comisiones o participando en las comisiones también de transparencia y de anticorrupción de este país, ¿no? O sea, pues eso habla muy bien de ti. Juan Carlos, hay un tema, terminas tu extraordinario, y lo digo con orgullo, extraordinario mandato como gobernador de Guanajuato, y te llama el presidente Felipe Calderón para dirigir algo que, pues, de alguna otra manera volvía a tocar tus fibras más sensibles y tu ánimo, que es la ciencia y la tecnología. Te nombra director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Un consejo que digo yo ahora, y esta es reflexión mía, nada que ver con lo que tenemos actualmente, donde se pensaba en potenciar el emprendimiento, la calidad de vida de los jóvenes o de la gente que se quiere preparar. Cuéntame esa experiencia. Quiero reconocer al presidente Calderón en un momento, 2006, en donde pues, había muchos retos. De inmediato, lo que hicimos fue solicitar una evaluación externa a la OCDE, que está tan vilipendiada, pero recupera las mejores prácticas en el mundo, y nos hicieron una evaluación externa de lo que estaba funcionando y lo que podía perfeccionarse, porque esto no empieza a partir de una persona. Segundo, quisimos ir consolidando lo que ya existía. Por ejemplo, el programa de las becas.
¿Quién fundó el CONACYT? El presidente Echeverría, que cumplió hace poco 100 años y luego fallece. Eh, Desde diciembre del 70, es una institución que tiene más de 50 años y que ha tenido cientos de miles de becarios que están en las universidades, en las empresas, que han estado en la política. Programas como el Sistema Nacional de Investigadores, que son un estipendio para reconocer a los mejores investigadores del país. Programas de ciencia libre y de ciencia dirigida, y aquí aprovecho para comentar que contra lo que dice la persona actual que habla de la ciencia neoliberal no existe y le acabamos de pedir que nos documente, porque hace 2 semanas tuvimos una entrevista a distancia con ella, que nos documente de dónde dice que la ciencia fue neoliberal. La persona puede tener sus particularidades, pero ¿es ciencia o no es ciencia? ¿Tiene rigor, tiene rigor metodológico o no o no lo tiene? Los centros públicos de investigación. El CONACYT tiene 27 centros públicos de investigación, que son una joya importantísima y que están creando conocimiento y produciendo cosas eh, muy, muy valiosas. Y por otro lado, pues la pregunta es, ¿y cuál es el distintivo, el valor añadido? ¿Cuál es la diferencia? Y ahí nosotros, en acuerdo con el presidente Calderón y con el que fue el primer presidente del órgano de gobierno del CONACYT, con Eduardo Sojo, quien conocemos muy bien, un hombre Gran talentosísimo, amigo, humilde, prudente, sensible, extraordinario. incluyente, ubicamos el tema de la innovación como un tema muy importante, porque las economías del mundo funcionan a través de un motor que se llama innovación. Y la innovación consiste en pensar en lo que nadie ha pensado. Y entonces ahí abrimos cosas que ya existían, de estímulos directos, estímulos indirectos para todo esto, para empresas farmacéuticas, para empresas agrícolas, de energía, en fin, que ahora este gobierno no entiende, ni atiende, ni entiende que no entiende, porque su visión es muy restringida. Ideologizar la ciencia es regresar al estalinismo. Ideologizar la ciencia es no entender que ya cayó el muro de Berlín y que necesitamos entrar en lo que en algún momento hizo de manera extraordinaria Gorbachev, glasnost y perestroika, glasnost, transparencia y perestroika, reestructuración. Entonces esa etapa fue maravillosa. También apoyamos el posgrado nacional, porque México tiene un gran talento. Entonces los programas académicos del Consejo de Ciencia, que son los clásicos, como son las becas, fortalecimiento del posgrado, el Sistema Nacional de Investigadores, los centros de investigación, los proyectos de investigación atendían en esta última parte a lo que es ciencia libre y ciencia dirigida. Ciencia libre es el conocimiento por sí mismo que puede o no tener en este momento alguna aplicación, pero sí la tiene en un futuro. De que creó el rayo láser en un momento no tenía aplicación. Lo mismo la resonancia magnética, todo lo que se hace en ciencia. Y la parte dirigida, que tiene que ver sobre todo con una enorme cantidad de proyectos estatales, en donde, por ejemplo, por haber dejado la gubernatura en el cargo inmediato anterior, visitaba a los gobernadores y el CONACYT tenía, esto ya los desaparecieron, han destruido la institución, han destruido los programas, un programa que se le llama el Fondo Mixto, en donde la entidad federativa ponía una prioridad y la federación acompañaba con alguna cantidad equivalente o superior. Había lugares como Oaxaca, como Guerrero, donde la proporción no era de 1 a 1, sino hasta el 3 por 1. Por fortuna, el CONACYT está diseñado para que las decisiones principales no las tome una persona, sino todas las decisiones se hacen por pares académicos, o sea, por investigadores, o en algunos casos para los fondos de innovación invitábamos a algunos empresarios que no tuvieran conflicto de interés, Interés. Ujú. porque creemos que ahí es donde tiene que atenderse esto. Entonces, y también potenciamos bastante el posgrado para las becas en lo internacional, que ahora se ha disminuido, Desdibujado. Sí. se ha casi disminuido, porque creen
Hay una persona que cree que ir a estudiar al extranjero es así como un contrasentido. Y es muy importante ver esa parte de la tarea. Entonces, tuve la oportunidad de ir a algunas de esas universidades y para orgullo nuestro, el poder verificar que nuestros alumnos compiten de manera activa, sin dificultades, en cualquier universidad del mundo. Juan Carlos, hay un tema importante, este paso tuyo al sector legislativo, donde se adquieren sin lugar a dudas infinidad de experiencias. Tú el tema, ya en lo personal, tu disciplina de la tolerancia, creo que ya la has practicado toda tu vida. Se requiere, yo creo que debe ser un requisito fundamental para ser legislador, sobre todo si eres diputado, Dios santo el cielo. En la Cámara de Senadores, pues yo creo que también la requieres, pero yo creo que es más llevadero el tema. Creo que el nivel del Senado posiblemente siempre está un poquito más por arriba, el de la Cámara de Diputados. Te toca ser senador y te toca justamente tomar una responsabilidad importante que es justamente presidir la Comisión de Educación. Este país, Juan Carlos, a ver, pues digo, yo no, ¿qué te puedo decir de esto? Tú eres un convencido de ello, la educación, la innovación, pues, la democracia, el Estado de Derecho, todo esto, pero la educación en México es fundamental. ¿Qué tarea implicó? ¿Por qué tú, qué fue de las aportaciones que pudiste hacer como presidente de la Comisión de Educación en el Senado? No porque no hayas participado fuertemente tampoco en las comisiones, tanto de ciencia y tecnología, que lo seguiste haciendo, y también en las relaciones exteriores, pero en la educación particularmente, ¿qué podrías decir? Cuando tomé la decisión de buscar ser legislador, no imaginé lo que iba a encontrar. Te, Venía de cargos ejecutivos en te la Rectoría de creo, la te Universidad de creo Guanajuato, firmemente. en la gubernatura y en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Hay que recordar qué hace un poder legislativo. Son cuatro cosas. Primero, representa. ¿A quién representa? La Cámara de Diputados a la población y el Senado el Pacto Federal. Segundo, legisla, y ahora me refiero a él. Tercero, la Cámara de Diputados asigna presupuesto, no el Senado. Y la cuarta, que es la más importante, es la de control gubernamental. Esa parte es más importante que la de legislar y es la verificación de que los demás poderes sobre los programas y los presupuestos autorizados cumplan apropiadamente su tarea. Eso es lo que tenemos que entender. Y al llegar al Senado, eh, pues me tocó presidir la Comisión de Educación, participé en las de ciencia, me tocó diseñar el Sistema Nacional Anticorrupción que ahora tenemos, es otra historia, y ahora la estoy reciclando como legislador En la Cámara de en, Diputados. en San Lázaro. En el caso educativo, lo que ocurrió fue lo siguiente, nosotros tratamos el 1 de septiembre, el presidente Peña entró el 1 de diciembre, en margen ahí de 3 meses. Al día siguiente, el 2 de diciembre, el presidente anuncia la creación del Pacto por México, con los tres partidos grandes del momento, PRI, PAN y PRD. 5 prioridades, 5 ejes estratégicos, 95 prioridades. Y uno de ellos es el educativo. Entonces nos llega la iniciativa. El 10 de diciembre el presidente anuncia que va a enviar Día de tu una secta, cumpleaños, por cierto. el día de nuestro cumpleaños, 6 días Vaya después que cosa, el vaya tuyo. receta. Después, 6 días después del tuyo, el presidente envía al, a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, no al Senado, la propuesta educativa. Y a la hora que empezamos a intervenir, a mí me da mucho gusto porque con los demás partidos del momento, tanto el PRI, que tenía mayoría en el Senado, como Acción Nacional y el PRD, fuimos construyendo. ¿Qué hicimos en esa reforma? Cuando llegamos, recuerdo que Aurelio Nuño, que era el jefe de la oficina de la presidencia, y el secretario Emilio Ochoa Aifet, me preguntaron qué opinaba de la reforma. Y les dije, pues es perfectible, pero si me permite, yo tengo 4 sugerencias y las 4 por fortuna quedaron. La primera, no venía el derecho a una educación de calidad en la iniciativa. Y eso abre un mundo porque las personas, toda la población, tiene el derecho a una educación de calidad. Ahora en el nuevo régimen se cambió a excelencia. No es la mejor palabra, pero ahí está.
Segundo, la posibilidad de que los padres de familia y los maestros opinaran en los planes de estudio, que después lo quitaron en el nuevo régimen. Tercero, el tema más directo es que todo se sometiera a concurso, el ingreso, la permanencia, la promoción y la evaluación, a través del mérito, porque en la historia del país el patrón había dejado de serlo y el sindicato se había convertido en patrón. Y no es una descalificación del sindicato, solamente que tiene un papel diferente. En el trazo normativo, el sindicato tiene las tareas del estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los trabajadores, pero no la asignación de las plazas. Entonces, era la recuperación del Estado. Porque, aunque yo sé que esto fue muy criticado y está lleno de ira y de desconocimiento, ¿cuáles son los cargos que uno quisiera saber que en el sector público están certificados? Bueno, los de seguridad pública. Queremos policías certificados, queríamos jueces certificados, eh, todo el sistema de justicia, etcétera. O, por ejemplo, es como cuando uno sube un avión, pues uno quiere Que el piloto sí sea piloto, sería deseable. así es. Y el otro es el tema educativo. No había certificación educativa. Entonces trabajamos en, en el tema de tener el ingreso, la permanencia y la promoción del personal vía la certificación. Admito que pudimos haber tenido temas de errores de diseño y de aplicación, pero sí puedo decir algo y los ha retado. No hay una sola persona que haya sido despedida por estas evaluaciones. Sí fueron despedidas personas que se negaron a ir a ser evaluadas. O, por ejemplo, un lugar como Oaxaca, había 200 días calendario. En lugares como Oaxaca y Michoacán en ese momento había años en donde los maestros dejaban de ir a clase 70 días al año. 70 días al año, porque se estaban manifestando, estaban haciendo otras tareas respetables en lo ciudadano, pero dejar de ir a trabajar no es un derecho, es una irresponsabilidad. Y ese es el país que teníamos en algunos momentos, en algunos lugares, no generalizo. Y cuarto, diseñar un sistema nacional de evaluación. Ahí pudimos incidir nosotros, el derecho a la educación de calidad, la participación en opiniones de planes y programas de estudio, en la evaluación, en el diseño de una evaluación para certificación y finalmente el diseño laboral. Y luego hicimos ya las leyes secundarias correspondientes, es una historia muy larga, yo me siento muy orgulloso de lo que hicimos. Reté varias veces al secretario Esteban Moctezuma, cuando quisiera, donde quisiera, porque decía que había sido una reforma punitiva. No, no fue una reforma punitiva. Imperfecta, sí, sí era una reforma imperfecta. De hecho, mi recomendación al principio era que mejor trabajamos primero en el modelo educativo y luego en el modelo laboral. Se invirtió el orden, luego ya le tocó al secretario Nuño presentar un modelo educativo que es el vigente y que es razonable y que ahora el nuevo régimen está haciendo una ocurrencia que quizá no da el tiempo para esta ocasión, pero cuando quieran lo comentamos, de lo aleatorio, la improvisación, la ideologización, que no tiene por qué estar presente en el tema educativo. Y aquí era muy importante entender que los dos actores más relevantes son los maestros y los padres de familia. Y ahí siempre hay mucho más que hacer. Eh, entiendo como una situación que no logramos plenamente es involucrar a los maestros, porque algunos maestros se sintieron afectados bajo acecho. Claro, como no había anteriormente un régimen que cada 4 años estuviera evaluando, pues es natural el temor al cambio, las inseguridades, y no todos tenían las mismas condiciones. Estamos hablando de 1.6 millones de maestros de educación básica hoy en día y pues, no es lo mismo ser maestro en la sierra, en la montaña, en una zona residencial con Urbana. personas, sí, en zona urbana con grandes ingresos económicos. Vengo de la escuela pública y además algo que me cambió enormemente la vida y lo agradezco es que soy egresado de una escuela primaria federal, Ignacio Allende, anexa a una escuela normal en la capital de Guanajuato, y una secundaria estatal anexa a la normal. Y eso me ilustró y me cautivó para que pudiéramos tener
esta admiración reverencial a los maestros de México, que con polvo, sudor y lágrimas hacen milagros todos los días. Es que a veces creemos que todas las escuelas, por ejemplo, del país tienen primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. No, hay lugares en donde, por ejemplo, en Oaxaca o en Guerrero y en el mismo Guanajuato, en la zona del noreste, un maestro atiende los 6 años escolares, sin agua, sin electricidad, sin conectividad y sin las mejores condiciones. Y ahí es donde tenemos que reconocer que lo que se ha hecho es claramente insuficiente. Esto lo construimos quitándonos las vendas de partido de ideología con todos los demás, porque sabíamos que ese es el tema tan importante. Ahora que tenemos la, el centenario de la fundación este año de la Secretaría de Educación Pública, en donde hemos tenido personajes extraordinarios como José Vasconcelos, Ignacio Torres Bodet, Jesús Reyes Heroles, solamente por mencionar esto, pues es la gran cruzada del antes y el después, en donde tenemos que reconocer que lo que hemos hecho claramente todavía es insuficiente. Juan Carlos, sí, efectivamente coincido contigo, los profesores normalistas, mis abuelos paternos, maestros normalistas, 3 turnos al día, escuela privada, escuela pública y en la noche una propia, gratuita, para enseñar a la gente a leer y escribir. Una familia de maestros, vamos, creo que sí hay un gran reconocimiento para esa vocación. Hay un tema que quiero tocar, Juan Carlos. Hace unos días leí y releí, y esta mañana lo volví a hacer una, una postura que tú manifestaste ante el nuevo nombramiento de la secretaria de Educación Federal en México. Al releerlo, mencionas con claridad que hay que darle el beneficio de la duda. La verdad que por eso digo que has practicado la tolerancia muchísimos años. Y esto pues demuestra una madurez política extraordinaria, porque creo que destruyendo y descalificando pues, es muy difícil sumar, ¿no? Pero sin embargo, creo que la apuesta se antoja difícil. Van 3 cambios de secretario de Educación Pública en este gobierno federal. Lo hice por respeto a la persona y su dignidad. Tengo muchas reservas. Y ya hablando de manera más específica sobre el perfil. En un perfil como este se necesitan 3 elementos que no están en su repertorio acumulado. Uno, una trayectoria académica seria. La última ocasión en que la maestra Leticia Ramírez estuvo en el aula fue hace 28 años. Está desconectada del tema de la realidad educativa. Segundo, una capacidad ejecutiva aprobada. No ha estado al frente de una institución. Entonces no se le conoce esa capacidad ejecutiva. Y tercero, el oficio político. El oficio político lo digo en sentido amplio, no electorero, porque ella viene de aspectos de otras causas. Encabezó una dirigencia sindical de la sección 9 en la Ciudad de México, ganó una elección, tiene la confianza del presidente, lo cual ayuda, no muchos la tienen, pero lamentablemente nuestro presidente se fija más en la lealtad que en la capacidad. Entonces, frente a todo esto, un país que tiene más de 260,000 escuelas, que tiene 1.6 millones de maestros en educación básica, que tiene más de 35 millones de alumnos, pues se hubiera pensado en alguien de un perfil distinto. El solo hecho de que la maestra Delfina Gómez, que todavía está en funciones, pasa de un cargo a intentar por segunda ocasión ser la gobernadora de su entidad federativa, no ayuda en el sentido de decir dónde están las prioridades. La prioridad es el interés superior de la niñez y es un principio internacional que México ha firmado como compromiso y que está en una relevancia que puede ser indeclinable. Entonces, voy a poner un ejemplo, y lo digo porque admiro y quiero mucho a los maestros de México. El presupuesto de egresos de este año
para los maestros, para apoyo a los maestros, si uno lo divide entre el conjunto del número de maestros, es 5.2 pesos por maestro, un pasaje urbano. Eso es lo que está apoyando para el desarrollo de los maestros. Claramente no estamos bien. Este gobierno desmanteló el programa de escuelas de tiempo completo, que tenía evaluaciones internacionales laureadas y que no es solamente para tener a las personas el tiempo ahí, sino que permite el tema del aprendizaje, la alimentación que a veces no se puede dar en casa, los complementos, por ejemplo, de otra lengua, las habilidades digitales, la socialización, en fin, entender que la educación es maravillosa porque es un tema que ocupa y que preocupa a todos los mexicanos. En lugar de estar hablando de escuelas, deberíamos estar hablando de comunidades de aprendizaje en valores, porque la escuela es un edificio y es el cuerpo, ¿dónde está el alma? Lo que necesitamos es construir para que sea la comunidad escolar su razón de ser, los alumnos, su forma de ser, sus maestros, sus autoridades, pero también sus padres de familia y sus egresados, para que podamos realmente hacer muchísimas cosas. A mí me duele, y esto lo digo en retrospectiva como autocrítica, que los espacios educativos en ocasiones están cerrados. El espacio educativo, yo se lo he dicho a varios secretarios, desde Emilio Choaifet, a Aurelio Nuño, a Otto Granados y a los que han estado aquí, el espacio debe estar abierto, por lo menos de 7 de la mañana o de 6 de la mañana a 12 de la noche, los 365 365 días. días del año como espacio. Entonces, cuando hay clase, está muy bien. Y lo demás puede ser Tema para, cultural, artístico, tal, así es, para social. hacer, así es, como un lugar de convivencia, porque además hay lugares en donde el faro que ilumina, el único espacio que puede permitir esa interacción, en donde pueden dialogar los colonos, las madres de familia, los abuelos, en fin, se tiene que volver en algo diferente. Y en el momento que tenemos por ahora, pues sí, ese perfil, así lo dije, le doy el beneficio de la duda, pero con las dudas las estoy exponiendo cuáles son. ¿Sí? No es Claro, sí, sí. una duda ahí al aire, sino a ver, ¿dónde está ese camino para construir? Juan Carlos, nos quedan muy pocos minutos y hay dos temas importantes que te quiero tratar. Uno de ellos es el pasado 3 de diciembre del 2021, recuerdo esa fecha, vi una conferencia de prensa de la Cámara de Diputados, donde un grupo de exgobernadores, 12 exgobernadores y personas muy significativas del Partido Acción Nacional, hacen una presentación, convocan y hacen un exhorto a que Acción Nacional se renueve, que cambie sus estatutos, que se instauren observatorios ciudadanos, una serie de cosas. ¿Por qué esa convocatoria y para qué? Desde marzo de hace poco más de 2 años, casi 2 años y medio, nos hemos reunido un grupo de gobernadores de las primeras generaciones del, del PAN, en donde lo que queremos es fortalecer la ética y la ciudadanía y las experiencias de gobierno que en nuestro momento tuvimos, entendiendo que nuestro ciclo cerró, fueron ciclos que ya concluyeron. Y en ese grupo están desde el primer gobernador de alternancia, Ernesto Rufo, los gobernadores de Guanajuato, que salimos en la foto de hace unos días, el 9 de agosto, con nuestro actual gobernador, los 5 gobernadores con el actual gobernador, está los gobernadores de Jalisco, de Nuevo León, de Chihuahua, de San Luis Potosí, en fin. Y lo que hemos querido hacer es decir, aquí estamos y nos preocupa, uno, la ciudadanía, porque el PAN no surgió para llegar al poder, el PAN surgió para ser ruta de democracia y escuela de ciudadanía. Entonces estamos trabajando en lo interno en dos temas inmediatos. Uno, una reforma de estatutos que va a la Asamblea Nacional 2 y 13 de noviembre, y dos, la actualización del programa de acción político. Y en lo externo traemos otras propuestas. Uno, que eventualmente la ciudadanía define a las candidaturas de los partidos en elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, paso, como ocurre en Colombia o como ocurre, por ejemplo, en Argentina, en Estados Unidos. Dos,
El tema de la seguridad se nos ha descompuesto. 3, el tema de la corrupción. 4, la sistematización de las mejores prácticas gubernamentales. Y finalmente, también tenemos el interés de ayudar en tareas que tienen que ver con lo que se ofrezca pues en la vida nacional. Y ese fue el anuncio en el que hemos venido trabajando y estamos reunidos. De hecho, dentro de una hora tendremos la próxima reunión. Nos reunimos todos un día a la semana al mediodía y eso ocurrirá En un una hora rato, más. en una hora más. Juan Carlos, hay un tema que te quiero preguntar y aviento la flecha directo como siempre ha sido entre nosotros. Y espero no me contestes lo que me contesta toda la clase política de los tiempos electorales y de vamos a ver y tal. ¿Quieres ser presidente de México? Sí, y me he preparado toda la vida y lo vamos a buscar, porque México necesita liderazgos frescos, innovadores, con una trayectoria probada y que hayan tenido resultados en los cargos. Por supuesto que el escenario es incierto y va a ser muy competido. Lo que necesitamos es entender, sí, desde luego los tiempos, con prudencia y con legalidad. Estoy por conocer si el partido donde milito, que es Acción Nacional, estará en alianza, con quiénes y cómo se va a realizar. Y sobre todo convencidos que la primera alianza es la ciudadana. El actor estelar de este país es el ciudadano, no son los partidos ni son los gobiernos. Y tú y yo que hemos estado en cargos públicos, lo hemos tratado de entender así, de que estamos pagando nuestra hipoteca Social, social, devolviéndole a México, claro. estamos pagando la hipoteca social. Por eso me preguntan a mí quién eres tú, y le digo, soy Juan Carlos Romero Hicks. En un primer momento nací guanajuatense y mexicano, 18 años por la Carta Magna, mexicano ciudadano, y 25 años después entré en un partido político. Y entiendo la pluralidad como una divisa, no como un mal tolerado, y es el momento de sumar y de multiplicar. La primera alianza es la ciudadana. La segunda es lo que se haga entre los partidos y ya los procesos que van a hacer. En el caso, por ejemplo, de Acción Nacional, habrá noticias muy pronto. En las próximas semanas, el partido invitará a sociedad y a militantes para que se vaya conociendo el contraste de las experiencias políticas y de algunos que hemos levantado la mano. Nosotros lo vamos a hacer con ética, con pasión y con sentido estratégico. Ahí vamos a estar. Juan Carlos, pues no me resta más que agradecer mucho la oportunidad de conversar contigo. Te comprometo y te pido que sí platiquemos más ampliamente del tema de la educación en otra mesa de diálogo que haremos, que me aceptes invitarte a participar en ello. Y sobre todo, Juan Carlos, reconocerte una trayectoria muy importante, una trayectoria que sí has puesto al servicio de los guanajuatenses, me consta, nadie me lo platicó. Y hay otro gran valor que tienes, una divisa que creo que nadie te podría competir, o al menos muy, muy pocos. Una honestidad probada y una trayectoria impecable. Así que te deseo mucho éxito, sea lo que sea, tendrá que ser lo mejor para México y yo sé que siempre tú estarás para construir en favor de ese país. Julio, muchas gracias. México nos necesita. La diferencia entre lo que somos y lo que queremos es el tamaño de nuestros sueños. Y hoy, lamentablemente, en muchos aspectos no estamos mejor que antes. Y hay que ver el pasado como un lugar de referencia, no de residencia, como lo ve nuestro presidente de la República. Hay que sumar y hay que construir y en esto hay que escuchar. Y cuando uno escucha a los demás, corre el riesgo de aprender. Lo vamos a seguir haciendo. Muchísimas gracias por tu oportunidad. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazote, nos vemos de ver muy pronto. Mucha suerte en lo que viene. Saludos a la audiencia, a ti y a toda tu familia. Gracias. Igualmente, por favor, hasta pronto.